Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. En 1976 surge en Columbus, Ohio, una banda de nombre rudo, The Gods. Desde el arranque se forjaron como forajidos del hard rock, canciones sobre drogas, motos, rock y sexo, como escribió la periodista Sylvie Simmons en 1978. En su primera gira ya los acompañaron desgracias dignas de película. En sus primeros meses murieron en un accidente de coche el baterista Hayward Law y el tecladista Michael Adams, y un roadie falleció también en ruta poco antes. Ni así se rajaron. Al poco se unió el guitarrista Bob Hill para rellenar el vacío, y el grupo siguió debutando en escena tras escena, furioso y sin pelos en la lengua. El primer disco, The Gods, 1978, llegó bajo el sello Millennium Records. Fue un huracán de guitarras y actitud biker, recogido en canciones que quemaban con el sudor del escenario. Aunque logró colarse tímidamente en las listas, US numeral 191, la banda ya estaba entregada a la carretera. Así, se la jugaban tocando con auténticas bestias del rock. Cheap Trick, que los acompañó como teloneros en Cleveland, Angel, Blue Oyster Cult y hasta Judas Priest o Iggy Pop durante 1978. Sus conciertos eran míticos, motos rugiendo, público salvaje y cervezas volando. Nada importaba más que ese rugido sonoro. En 1979 sacaron Nothing is Sacred, su segundo álbum, ya con Casablanca Records, etiqueta de Kiss. Pero la fortuna estaba de su lado, o tal vez en su contra. El 5 de julio de 1979, Eric Moore sufrió un accidente de moto casi fatal. Se estrelló a 77 millas por hora con sedantes y whisky en el cuerpo. Lo dejó fuera de combate casi un año entero. Mientras Moore se recuperaba en la camilla, la banda se desmoronó. Contratos cancelados, conciertos duplicados por error, y Casablanca los dejó caer sin pagar lo prometido. El líder lo vivió como una traición más de la industria. Con ese tono salvaje, Eric bromeaba. Tenía 3 pastillas y un Jack Daniels cuando salí volando a toda velocidad. Muchos creen que ese choque fue el accidente fundacional que marcó a The Gods. En efecto, tal como sugieren los artículos de prensa, la banda casi muere con él. Pero Moore se recuperó lentamente y volvió para mantener viva la llama. Después de que el bajista Bob Hill renunciara en 1980 tras otra locura en carretera, Eric volvió a Ohio a los pocos asientos vacíos, y siguió tocando como Eric Moore Band hasta rearmar The Gods en los años siguientes. Discos clave. En sus primeros años, forjaron su leyenda con álbumes que el tiempo convertiría en reliquias cultas. The Gods, 1978. Debut explosivo grabado con Millennium Records. Canciones frenéticas que reflejaban el caos callejero que los definía. Nothing is Sacred, 1979. Segundo álbum, publicado con Casablanca. Salió justo antes del accidente de Moore, con su desfachatada mezcla de dope, rock y rebeldía. I'll Get You Rockin', 1985, álbum de regreso. Fue lanzado en Europa con Heavy Metal America, y les dio un pequeño hit con el tema titular en UK. Mongolians, 1987, publicado en Estados Unidos por Grudge Records, incluye versiones nuevas de su disco europeo anterior y 3 temas inéditos. Considerado su disco más duro y sólido, hoy es una gema de coleccionista a alto precio. En resumen, estos álbumes son los pilares de su catálogo rebelde, pese a tocar con gigantes del rock, Cheap Trick, Judas Priest, The Babies, Iggy Pop, Angel, Triumph, The Outlaws, Budgie, Nazareth, Blue Oyster Cult, nunca consiguieron un hit radial masivo. Al contrario, donde la prensa apoyaba a Kiss o Donna Summer,
ellos quedaban al margen. Como señaló un cronista, la banda no fracasó, pero con poco dinero y apoyo tuvieron que hacerlo por su cuenta. Los críticos no los querían, la radio no los pasaba, pero en el corazón de Estados Unidos no podían tener suficiente. Era la vieja rivalidad entre la popularidad fácil y la lealtad de la calle. Desde el principio The Gods, lucieron el cuero y el asfalto como filosofía. Fueron bautizados por la prensa como chicos machos motociclistas, cuyo rock vociferante hablaba de drogas y motos. Sus fans incluso tenían sobrenombre: The Machines, orgullosa hermandad de fieras del asfalto. En los shows, los Botellas Rotas y los Choppers formando grupo eran parte del espectáculo. Nada de poses glam. Eran auténticos rockeros callejeros. Ese tatuaje de autenticidad total como un tatuaje biker fue su marca, aunque también su condena comercial. La brutal honestidad de sus letras y su sonido empequeñecían con el paso del tiempo ante los estándares de la radio o las críticas especializadas, que siempre los vieron como cuarteto insoportable de Ohio. Pero para quienes sabían, esa crudeza era justamente lo mejor. Ellos no vendían humo, sino realidad a toda velocidad. En la era del hedonismo glam, The Gods eran una mafia de la carretera. Balas y botellas rotas por doquier, resumía un periodista, advirtiendo que junto a ellos, las pandillas moteras y las mujeres desbocadas eran la norma. Esa conexión con la cultura biker alimentó su leyenda por décadas. A inicios de los 80 la formación original se deshizo. En 1980 los Gods se separaron y Eric Moore quedó como único soldado del primer pelotón. Sin embargo, rearmó la banda varias veces. En 1985 sacaron I'll Get You Rockin', solo en Europa, y en 1987 Mongolians, Estados Unidos, demostrando que el estilo seguía afilado. Eric se rodeó de nuevos compañeros, y hasta pasó temporadas como Eric Moore Band, pero mantuvo firme el legado rudo. En 1995 apareció un disco en vivo y en 2003, un compendio llamado 25 More Years, repitiendo temas clásicos y manteniendo el alma rebelde. En 2019 el guitarrista original Mark Chatfield intentó revivir la escudería, reunió antiguos miembros y nuevos para grabar material fresco. Hablaron de conciertos nuevos y un álbum por salir. Aunque Eric Moore finalmente murió en 2019, su furia motera perdura. Durante más de 4 décadas él fue la mano dura al volante, rehuyendo concesiones comerciales. Como apunta la crítica, él hacía que el salvaje de Ted Nugent pareciera Andy Williams, puro ruido salvaje con sabor a gasolina. Hoy The Gods son una banda de culto, no llenaron estadios, pero sus fans sí llevan el parche negro. Pague di Comtre. Su radical autenticidad los reservó para aquellos que buscan el rock más sucio y real. Les faltó suerte con las firmas discográficas, pero les sobraron credenciales de leyenda callejera. Para terminar, imaginemos cerrar este episodio al ritmo de su himno, un motor rugiendo al alba, y así, con el viento soplando en cuero gastado y las guitarras resonando lejanas, dejamos atrás la carretera. El rugido final es un grito de libertad. Hasta siempre, Gods, en cada kilómetro de rock bien salvaje.